Muy bien, buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, bueno, ya estamos en hora, vamos a estar iniciando la clase. Sí, faltan todavía entrar algunos, pero bueno, ya hemos dado tiempo suficiente, así que vamos a estar iniciando, ¿ya? No hay problema. El día de hoy nos toca el curso de RM, entonces vamos a iniciar con ese. Vamos a estar viendo una segunda parte del repaso, como hemos estado haciendo también en los demás cursos, ¿no? De tal forma que nos permita estudiar para el examen, ¿ya? Está ya casi confirmado, un 95% de que la otra semana va a haber exámenes. ¿Ya? Así que por eso tenemos que repasar, así como lo hemos estado haciendo en los demás cursos para el examen que viene, ¿ya? Así que vamos a estar iniciando de una vez el repaso de hoy. Y bueno, vamos a empezar con la asistencia, ¿no? A ver, asistentes, para considerarle su punto, tenemos a Omar. Está muy bien, Omar. Muy bien, también tenemos a Sebastián. Ajá, muy bien, Sebastián. Está. Y también tenemos a Eduardo, ¿no? Ahí está. Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien. Vamos a esperar que... ahí está su punto. Para que sepan que se les está considerando, ¿ya? Se les está considerando por entrar temprano a una buena hora, ¿ya? Ahí está. Muy bien, vamos a iniciar ahora sí con el primer tema del repaso, que lo vimos también la semana pasada, y que fue
Conteo de figuras. Repaso número 1, conteo de figuras, ¿no? Ahí está. Vamos a iniciar con este tema entonces, ¿ya? Conteo de figuras. Muy bien, la figura número 1 nos dice cuántos triángulos hay en la figura. Para este tema nosotros habíamos estudiado que hay distintas formas de realizar este conteo de figuras, pero las principales podríamos decir son el conteo por inducción y el conteo simple, ¿no? ¿Recordamos? Teníamos que ver de acuerdo a la figura cuál de los dos casos íbamos a utilizar. En este caso, cuando la figura presenta un patrón definido, una serie de figuras repetitivas, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar el conteo simple, es decir, contar figura por figura, parte por parte, de tal manera que así podamos asegurarnos de contar todo. Pero en otros casos, cuando la figura sí guarda una relación, sí guarda, digamos, una repetición en su patrón, entonces ahí vamos a utilizar lo que es el conteo por inducción. Entonces tenemos que analizar cuál de los dos casos se nos está presentando aquí, ¿ya? Entonces vamos a ver eso. A ver, tenemos esta figura que parece más o menos una especie de pentágono, ¿no? Tiene 5 lados, pero además de ello, ¿qué observamos? Podemos observar también que no tiene, digamos, no tiene figuras tan repetidas, ¿no? O sea, si trazamos, por ejemplo, una forma de calcular el patrón de las figuras es trazando o dividiendo la figura por la mitad. Si dividimos la figura por la mitad, nos damos cuenta que la derecha es muy diferente a la izquierda, ¿no? Entonces, no vamos a encontrar un patrón, digamos, como en otras figuras. Si lo hay, ¿no? Por ejemplo, en la figura de la derecha, si yo trazo ahí a la mitad una línea, me doy cuenta de que la derecha se parece mucho a la izquierda. Existe simetría. Entonces, en este caso, en la figura 1 no hay esa simetría. Entonces, no puedo utilizar yo el conteo por inducción. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que utilizar sencillamente el conteo simple. Y eso es lo que vamos a usar aquí, ¿sí? Utilizamos entonces el conteo simple para esta figura. Y lo que vamos a hacer es, vamos a enumerar o vamos a ponerle una letra a cada parte de la figura, ¿sí? Una letra como referencia, ¿ya? Vamos a utilizar entonces acá, vamos a poner conteo simple. Conteo simple, ahí está. Y al utilizar el conteo simple necesitamos, como ya dijimos, nombrar a las figuras. Entonces acá será A, acá será B, acá será C, acá será D, acá será E, ¿sí? Luego tenemos F, G y H. Ahí está, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Muy bien, entonces ya tenemos ahí las letras enumeradas. Ahora lo que tenemos que hacer es contar letra por letra, ¿no? O cifra por cifra. Entonces vamos a poner ahí triángulos, porque me están preguntando a mí cuántos triángulos hay. Entonces voy a poner triángulos de una letra. Empezamos por ahí. Me doy cuenta que dentro de esa categoría de triángulos de una letra, ¿quiénes están? Pues fácilmente puedo ver que dentro de esa categoría está la letra A. A cumple con ser triángulo. La letra B, no, porque tiene 4 lados. Fíjese, 1, 2, 3, 4. C sí entra, muy bien. ¿Quién más? D también entra, categoría de triángulo. E también, es chiquito, pero sí entra. ¿Quién más? F también entra, es un triángulo. G también entra. Y finalmente H, ¿no? Así es. ¿Cuántos tengo ahí? Puedo sacar el total sería 3, 6, 7, ¿no? 7 triángulos de una letra. Ya está. Ahora, triángulos de 2 letras. Triángulos de 2 letras. Aquí ya tengo que buscar uniones. Uniones entre 2 letras que me formen un triángulo. A ver, A con B, no, porque me forman 4 lados, no pasa nada. B con C, tampoco. C con D, C con D sí, fíjense. C con D sí me forma un triángulo, ¿no? Entonces ahí tengo un valor. C con D, CD vamos a poner.
Está. ¿Qué más? Otro valor. D también. ¿Está? Ojo, D es lo mismo que ED. Así que no lo voy a considerar como 2, sino como 1 nada más. A ver, ¿qué otro? Por ahí también tengo EH, fíjense. EH. EH. Ahí está. ¿Qué más? BG. BG, si me doy cuenta. BG. ¿Ya? Pueden participar, chicos. Ya sabe, por favor, para que ganen puntos extra. ¿Ya? BG, a ver, ¿cuál más? Por ahí. AF, fíjense. AF también. AF. ¿Está? ¿Qué más? GH. GH, ¿no? GH. ¿Está? FG, ¿no? FG también. FG. ¿Está? Muy bien. ¿Qué otro? ¿Habrá otro más? BE, fíjense. El B con el E. El B con el E. BE. ¿Habrá más? A ver, ya tengo CD, tengo DE, tengo EH, tengo BG, BE, GH, FG, AF. Creo que ya son todos. Sí, me parece que ya son todos. Ya no observamos otros más. Ahí está. Entonces, ¿cuántos tenemos ahí? A ver. Contando, en total tenemos 3, 6, 8. ¿No? 8 triángulos. De 2 letras. Ahora paso con los triángulos de 3 letras. Triángulos de 3 letras. Ahí está. En los triángulos de 3 letras, ¿tendremos algún valor? Bueno, sí tenemos, ¿no? AB, fíjense. AB, hay uno bien marcado. Luego FGH, también, ¿no? AB, FGH. ¿Habrá otro más? DH, ¿verdad? DH. ¿Está? AB, FGH, DH. ¿Habrá otro más por ahí? Creo que ya no, ¿no? Eso es todo. Eso es todo. Entonces ahí tenemos solamente 3. Luego tenemos triángulos de 4 letras también. Sí, hay uno. Ahí hay uno que veo. 4 letras nada más. A ver, ¿cuál sería? A, B, C, D. No, no hay forma. B, C, D tampoco. B, E, G, H, fíjense. Este de acá. B, E, G, H. Ese sí me forma un triángulo. B, E, G, H. Y después creo que ningún otro. A ver, fíjense. B, G, H. Este sí me forma un triángulo, ¿no? Claramente. Otro después de ese creo que ya no hay, ¿no? Porque 4 letras acá, no, cuadrilátero. Acá tampoco cuadrilátero. Acá tampoco, ¿no? Cuadrilátero. Ya no hay otro. Solo uno. Solo uno. Ya está. ¿De 5 letras habrá? Observando 5 letras. 3 y 2 son 5. No, ya no hay forma. Creo que esos son todos. Ya está. Entonces ahora lo único que me dice el conteo simple es que luego de hacer este conteo ¿no? de menor a mayor, lo único que tenemos que hacer es sumar todo, ¿no? Entonces sumamos total de triángulos. Total de triángulos. Efectuando la suma obtendremos que son, tenemos que sumar, pues, ¿no? 7 más 8 más 3 más 1. Ahí tenemos 15 y 4, 19. 19 triángulos. Ahí está. ¿Sí? Ese va a ser mi total. Muy bien. ¿Preguntas, dudas? ¿Preguntas, dudas? Ninguna, ¿verdad? Ya, muy bien. Continuamos entonces con el siguiente ejercicio. Ya, atentos, atentos. Vamos a estar haciendo preguntas también. Atentos, por favor. Número 2 me dice, ¿cuántos segmentos hay en la siguiente figura? Ya, acá ha habido, a ver, acá ha habido,
segmentos me está preguntando, ¿no? Bueno, pensé que me iba a preguntar triángulos, pero parece que me está preguntando segmentos. Sí, se la pregunta. Bueno, entonces tengo que fijarme en la cantidad de segmentos. Nosotros habíamos estudiado que para encontrar la cantidad de segmentos aplicábamos una formulita, ¿se acuerdan? Cuando yo tenía una línea de esta forma y esta línea estaba dividida por segmentos, vamos a ponerlo arriba mejor. Cuando yo tenía una línea recta, así, y esta línea estaba dividida por segmentos, ¿no? Pongamos ahí, ahí, vamos a ponerle varios. Hay un segmento, hay dos segmentos, hay tres segmentos, y acá sucesivamente se sigue dividiendo hasta llegar a una cantidad final. ¿Cómo yo hallaba el total de segmentos? Si esto es un segmento, si esto es otro, si esto es otro, y llega hasta un número n. Utilizamos una formulita muy sencilla, ¿no? El total de segmentos, el número de segmentos, era igual a ¿qué? ¿Alguien se acuerda de la formulita del número de segmentos? A ver, ¿alguien? Era parecida a la fórmula de los consecutivos, ¿ya? Si por ahí se acuerdan la fórmula de los consecutivos, muy parecida, casi igual, podríamos decir. Era la fórmula de los segmentos. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Nadie? Empieza con n. N por n más 1. N por n más 1, todo sobre 2. ¿Ya? Esa era la fórmula, nada más. Ese es todo el chiste. ¿Ya? Así es. Entonces, para calcular cuántos segmentos tenemos que analizar precisamente esto de aquí, ¿no? ¿Cuántos segmentos encuentro en una sola línea recta? Y según eso ya puedo ir a sacar la cuenta y multiplicar, ¿no? Vamos a darnos cuenta que acá hay un patrón, sí, como ya dijimos, si partimos a la figura en la mitad, ¿no? Vamos a encontrar una simetría, tanto a la derecha como a la izquierda hay dibujos o figuras similares, ¿no? Entonces nos vamos a concentrar en, sobre todo, uno de los segmentos. Fíjense, vamos a encerrarlo, ¿ya? Vamos a concentrarnos primero en este segmento de la izquierda. Así es, este de aquí, la izquierda. Y como este segmento se parece a todos los que están aquí, o sea, este modelo se repite acá, 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 ¿no? 1, 2, 3, 6 veces. 6 veces se va a repetir ese mismo modelo de segmento, ¿no? 6 veces luego. Entonces, si encuentro yo el valor de la cantidad de segmentos aquí, lo puedo sencillamente multiplicar por 6, ¿no? Porque se repite en todos los demás. Claro. Lo mismo va a pasar con, digamos, en uno de los lados del triángulo, ¿no? Entonces aquí vamos a poner número de segmentos 1 vamos a poner, ¿no? Número de segmentos 1. Porque es como que el primer tipo de segmentos. Luego vamos a encontrar otro tipo de segmentos que son los segmentos de la base. Fíjense que aquí en la base vamos a tener aquí esta línea recta dividida tantas veces, ¿no? En 5 partes, ¿no? En 5 segmentos. Y si me doy cuenta, ese mismo tipo de recta o de línea se repite aquí, se repite aquí y se repite aquí. Se repite 1, 2, 3, 4 veces. ¿Sí? Entonces, en el caso del primer tipo de segmentos, vamos a poner acá, se repite 6 veces. Vamos a ponerle por 6. Y en el caso del segundo tipo de segmentos, que son los segmentos de la base, vamos a poner acá, número de segmentos de la base, se repite, número de segmentos 2, ¿no? 4 veces. ¿Eso qué significa? Que si yo hallo aquí los segmentos de la base, lo multiplico por 4 y eso me va a dar el total de segmentos de todas las líneas que estoy buscando, ¿no? Todas las líneas horizontales, podríamos decir. ¿Ya? Entonces tenemos esos dos tipos de segmentos. Vamos a hallar el primero, segmentos 1. O sea, número de segmentos de tipo 1, podríamos llamarlo también. Entonces, en el tipo 1 vamos a tener aquí este segmento del lado
la izquierda, vamos a poner en cuántas partes está dividido. Arriba hay de este punto a este punto hay una parte, 1. De este punto a este punto hay 2 partes, 2. De este punto a este punto hay 3 partes, 3. Y del último punto, de este punto a este punto hay 4. Entonces solamente son 4 partes o 4 pequeños segmentos en los que está dividido esa parte. Entonces aquí será, recuerden la fórmula, mi n aquí valdrá 4. Mi n aquí valdrá 4. Entonces yo le puedo poner n por n más 1, ¿no? O sea, le puedo poner 4 por 4 más 1 entre 2. Eso vamos a ponerlo, ¿no? Número de segmentos será entonces 4 por 4 más 1. 4 más 1 que es 5, ¿no? Entre 2. Ya está. Y ya sabemos que al final todo esto hay que multiplicarlo por 6, ¿no? Todo esto al final por 6. El por también ya saben que es puntito, pues el pongo puntito. Por 6. Ya está. Podemos simplificar ahí, ¿no? Sacamos mitad, mitad de 2 será 1, mitad de 4 será 2. 2 por 5, 10 por 6. Ya tengo ahí mi cantidad de segmentos del primer tipo que son 60, ¿no? Van a ser 60 segmentos. Como decir, mis segmentos de tipo 1. ¿Sí? Esa va a ser la cantidad de segmentos de tipo 1. ¿Sí? ¿Preguntas? Está claro, ¿verdad? Está claro. Ya está. Vamos a ver ahora la cantidad de segmentos del tipo 2. La cantidad de segmentos del tipo 2 que voy a tener ahora va a ser lo siguiente. Vamos viendo acá. Vamos a poner otro color. En la parte de la base. ¿Ya? Esta parte de aquí de la base. Lo vamos a resolver así. Vamos a empezar a contar de la izquierda, ¿no? Desde este punto, que es el mismo que tomé anteriormente, hasta este punto. Aquí tengo 1. Hasta este punto de acá tengo 2. Hasta el siguiente punto de acá tengo 3. 3. Hasta el punto de acá tengo 4. Y hasta el último punto de acá tengo 5, ¿no? Ahí tengo 5 partes visibles. Entonces será 5, mi n vale 5, por n más 1, 6, entre 2, todo por 4, ¿no? Todo al final por 4. Ya está, simplificamos. Mitad de 2, 1. Mitad de 6, 3. 5 por 3, 15 por 4. 15 por 4 será también 60. ¿No? ¿Sí? 5 por 6. 30 entre 2. 20 también. No, aquí era 5 por 6, 30. Entre 2, 15, mejor dicho. 15 por 4, 60. ¿Sí? Bueno, ¿por qué me da así? Porque el primero está multiplicado por 4, si se dan cuenta, y el anterior estaba multiplicado por 6, ¿no? Por eso me dan cantidades similares. No es que haya sido, no es que me haya equivocado en algo, ¿no? Sino que la cantidad de veces que se repite es diferente, ¿no? El primero se repite 6 veces y el segundo se repite solamente 4 veces. Ya está. Entonces ahí tengo 60 más 60. Ya, pues ya puedo sacarlo. Ya puedo sacarlo el total. El total será... Total será 60 más 60, 120. 120 segmentos en total, sumando ambas partes. ¿Sí? Muy bien. Ya está. ¿Qué tal? Entonces, ya hemos visto aquí la diferencia. Ah, ya no lo habíamos puesto aquí, ¿no? La diferencia de estos dos era que el primero era conteo simple y el segundo era conteo por inducción. Aquí no lo habíamos puesto. Este fue un conteo por inducción, utilizando una de las fórmulas que ya habíamos hallado en la clase anterior, ¿no? Ahí, conteo por inducción. ¿Ya? Entonces ahí básicamente vemos la diferencia. Uno utiliza fórmulas definidas porque ya hemos establecido ese patrón.
En cambio, el otro no. El otro tenemos que hacerlo paso a paso, ¿no? Parte a parte. ¿Sí? Muy bien. ¿Preguntas, dudas? Creo que está claro. ¿Sí? Vamos a continuar, vamos a continuar. Número 3. Ajá, calcula el total de cubos y el total de paralelepípedos de... Ajá, ahí teníamos también fórmulas para poder resolver el ejercicio. Entonces, a ver, vamos a preguntar ahora sí, atentos, atentos, llego a la hora de las preguntas. A ver, vamos a ver, dentro del público participante, ustedes tenían de la clase anterior su lista de fórmulas, pero que lo tengan a la mano, ¿ya? Entonces vamos a preguntar ojo, yo no estoy escogiendo, está escogiendo el programa que tengo aquí, ¿no? El programa de los puntos, de ahí yo saco. A ver, toca a Alexandra. Muy bien, Alexandra, salido ganado. ¿Estás ahí, Alexandra? Sí, profe, ¿qué pasó? ¿Qué tal, Alexandra? A ver, Alexandra, ¿nos puedes ayudar con Claro que sí. la fórmula de los cubos? ¿Cómo calculábamos los cubos o el Claro, número de cubos? creo que era MN en una esquinita. Ya, M por N por M por N por... Falta una letra ahí. MN. Fórmula del número de cubos. ¿No? Se parece a la de cuadrados, ¿no? Porque vimos la fórmula para los cuadrados y los cuadriláteros, y luego vimos la de los cubos y luego los paralelepípedos. ¿Ya? Entonces, como los cubos tienen 3 dimensiones, por eso te digo que falta una letra, ¿no? Aquí era la M era como el largo, entonces aquí es como si fuera 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ponerlo para el otro lado para que se me vea. Desde acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y el último era M, ¿no? En este caso, el M va a valer 9, por el valor que tenemos. 9, vamos a ponerlo. El largo era el M. Ya está. Luego tenemos el alto, ¿no? El alto era el N. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces el alto o la altura venía a ser el valor de M. Y luego faltaba solamente el ancho, ¿no? La anchura. Recuerden que este cubito es el mismo, ojo, entonces aquí no lo voy a poner 2, sino es el mismo, 1. 1, 2, 3. Entonces por eso te digo que aquí en la formulita le falta una letra. ¿Encontraste cuál era la letra? MNP, ¿ya? Esa era la letra. MNP, nada más. MNP o NMP, la cosa es que multipliquemos los 3. Esta era la P, ¿ya? Pero ahí no acaba la fórmula. Luego, ¿qué había que hacer? Había que restarle 1 a cada una de esas letras. O sea, luego poníamos M menos 1 multiplicado por el N menos 1 multiplicado por el P menos 1 y así sucesivamente. La siguiente suma que hacíamos, a todos le restábamos 2. Entonces era M menos 2, P menos 2, N menos 2, así. Y así sucesivamente hasta que uno de ellos se convierta en 1. ¿Ya? O sea, así continuamos sumando hasta que uno de ellos se convierta en 1. Acá tendría que ser P menos 2. Cuando uno de ellos ya llegaba a 1, ya me detenía, ¿no? Ahí es donde terminaba la fórmula. ¿Por qué? Porque ya pues con ese valor quiere decir que la siguiente suma tendría que ser 0, ¿no? Y el 0 ya me elimina cualquier resultado. Entonces vamos a aplicar eso. A ver, Alexandra, si nos continúas ayudando. Aquí, ¿cuánto será el valor de M?
M valdrá, a ver cuánto valdrá. Lo que observamos aquí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. N, ¿y N cuánto valdrá? Ahora vamos a preguntar a... Vamos a preguntar a Vera. Muy bien, Sebastián, ¿estás ahí, Sebastián? Sebastián, Sebastián. Sebastián, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Tienen que dar señales de vida, ¿ya, chicos? Si no, se están perdiendo su nota. A ver, N vale 6, según lo que observamos ahí por la altura. Y mi P, que está en la parte de acá del ancho, vale 3. Entonces lo único que hago ahora es reemplazar. Mi M vale 9, entonces acá será 9 por N, que vale 6, por P, que vale 3. Ya está. Luego le resto 1 a todos. Ahora M menos 1 será 9 menos 1, 8. Por N menos 1, 6 menos 1, 5. Por P menos 1, 3 menos 1, 2. Ya está. Luego vuelvo a restar. M menos 2 será 9 menos 2, 7. 6 menos 2, 4. 3 menos 2, 1. Ya está. Y podría seguir, pero este 1, cuando yo le reste otra vez 1, se va a convertir en 0. Entonces ya no tendría sentido porque toda la multiplicación me daría 0. Entonces ahí lo voy a dejar. Cuando una de las cantidades llega a 1, como es el caso de aquí, ahí lo dejo. ¿Ya? Y ahora multiplico, pues, ¿no? Multiplico y sumo todo. Aquí será 9 por 6, 54. 54 por 3. Por 4, 12. 5 por 3, 15. 162. 8 por 5, 40 por 2, 80. 7 por 4, 28. Y ahora lo sumo, ¿no? 162 más 80 más 28. 80 más 28 me da 108. 108 más 162. Todo esto me va a dar 270. Y esa va a ser mi respuesta. ¿Sí? Número de cubos. ¿Preguntas, dudas? Ninguna, ¿no? Ya. Continuamos. Estamos contra el tiempo. El ejercicio, el tema 2 era psicotécnico, tema súper sencillo, que era básicamente análisis práctico, ¿no? Aplicativo. Por ejemplo, acá se tienen las siguientes figuras. Si la figura de la izquierda se rota a 90 en sentido horario y luego se traslada sobre la figura de la derecha, ¿qué figura resulta? La figura de la izquierda, esta, se rota a 90 grados, dice, en sentido horario. En sentido horario quiere decir las agujas del reloj. O sea, vamos a rotar así. De esta forma, ¿no? Y se va a rotar solo 90 grados. 90 grados quiere decir que se va a rotar exactamente un movimiento, ¿no? O sea, de todo el cuadradito, un movimiento. O un lado, digamos, ¿no? Porque el cuadrado tiene 4 lados, entonces si roto 90 grados, exactamente voy a cambiar un lado. Entonces, esta parte pintada pasaría a la parte de abajo. Mi nuevo cuadradito sería más o menos así, ¿no? Si lo dibujo por aquí a la derecha. Si repito nomás. Tenemos ahí el cuadrado. Está su X. Sería... A ver, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Se cortó, me parece. Ya, estamos aquí. Decíamos que esto se va a rotar. Esto se va a rotar en sentido horario, así de esta manera. Entonces la nueva figura sería así. Estoy aquí con la X. Y pintada la parte de abajo, ¿no? Si rotamos los 90 grados que me están indicando ahí. Ya está. Ahora me dicen que luego se traslada sobre la figura de la derecha. O sea, esto pasaría como estar encima de esta figura de acá. Entonces, si lo coloco encima, obviamente la parte pintada, además de esta, va a ser la parte de abajo, ¿no? O sea, esto también va a estar pintado. Ya está. Entonces, ¿qué figura resultaría de esta unión? Ya, pues nos damos cuenta que la alternativa sería la alternativa E, ¿no? Esta figura de acá. Estaría pintado toda esa parte de ahí. ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar.
Vamos a continuar con el número 5. Indica la alternativa que representa la figura 13 de la siguiente secuencia gráfica. Interesante. Figura 13 me están diciendo. ¿Qué debería tener la figura 13 a comparación de esto? A ver. Tenemos ahí, fíjense, la sucesión de figuras. La figura 1, figura 2, figura 3. Quiere decir que cada 3 figuras se repite esta sucesión. Entonces, todas las figuras que sean múltiplos de 3 van a tener siempre esta forma. Las figuras que sean múltiplos de 3, o que tengan 3 bolitas acá, múltiplo de 3. Pregunta, ¿13 será múltiplo de 3? No, pues, no hay ningún número exacto que me dé dividir 3 entre 3. Pero 12, claro, 12 sí es múltiplo de 3. Eso significa que si yo llego hasta la figura 12, la figura 12 va a tener exactamente la misma forma que la figura 3. O sea, la figura 12 y la figura 3 van a ser iguales, ¿no? Entonces ya me puedo dar la idea. Ah, ya, pues si la figura 12 va a ser exactamente igual a la figura 3, la figura 13 es la que sigue, tiene que ser igual, exactamente igual a la figura 1, ¿no? Porque es la figura que sigue. 1, 2, 3, regresa al 1. Ah, ya, entonces tiene que ser la figura 13 exactamente igual a la figura 1, ¿no? Entonces la alternativa tiene que ser exactamente igual a la figura 1. ¿Qué sería? A ver, más o menos para darnos una idea. A ver. Ya no hay ninguna igual a la figura 1, ¿no? Entonces debe ser algún otro tipo de orden. A ver. Analicemos entonces cómo están avanzando las figuritas dentro de la figura, porque no encontramos ninguna igual a la figura 1. Entonces eso quiere decir que el orden es variable, no es necesariamente cada 3 figuras. Vamos a estudiar entonces cada parte de la figura por separado. Primero la bolita. ¿Cómo avanza la bolita? Avanza de aquí a acá primero. Y luego acá. O sea, espacio, espacio, ¿no? Sube acá, luego sube acá. Entonces solamente hay que hacer progresiones con la bolita, ¿ya? A ver, 1. En la 1 estaba abajo, luego avanzó aquí, 2, luego avanzó aquí, 3. Entonces se quedó acá. Ya está. Para el movimiento 4, bajará. 5, bajará. 6, acá. 7, acá. 8, acá. 9, acá. Y luego volverá, ¿no? 10, 11, 12, 13. ¿No? Aparentemente sí nos daría el mismo lugar, ¿no? Claro. Tendría que dar el mismo lugar. Porque ese es el orden que sigue. Sube y luego baja, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Sí? Nos debería dar el mismo lugar. A ver, vamos a ver ahora para las rayitas. O sea, debería darnos el mismo lugar de la figura 1. Para el caso de las rayitas también suben. Acá. Y luego bajan acá, ¿no? Y aquí en la figura 3 está aquí. En la figura 4 estaría aquí. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Igual, ¿ya? Me daría exactamente igual que la figura 1. En esta posición. Y en el caso de la última, que es este de acá, el cuadradito pintado de verde, avanzaría igual, ¿no? 1, 2, 3. 1, 2, 3, aquí primero. Oye, párate del suelo. Y luego Párate. avanzaría la parte de arriba, ¿no? 4, 5, Párate, 6, por favor. Párate. 7, 8, 9. Igual. Te vas a chancar. 10, Jenny. 11, 12. 10, 11, 12, 13. Exactamente igual que la figura 1, ¿no? Entonces, bueno, aquí no me están dando la alternativa, pero debe haber una alternativa F que sea exactamente igual a la figura 1.
Esa tiene que ser mi respuesta. Sí, porque me están pidiendo la figura 13, no me están pidiendo la figura que sigue, ¿no? De repente había un error ahí en la pregunta.